Comenzamos, amigos, este nuevo bloque del programa y vamos a recibir a Gonzalo Leggini para hablar de aspectos que tienen que ver con la integración internacional, el comercio internacional. Como ustedes saben, Gonzalo es especialista en el tema, integrante de la Universidad Católica del Uruguay. Gonzalo, la semana pasada estuvimos en Asunción cubriendo aquí para BTV las negociaciones Mercosur-Unión Europea que aún continúan con negociadores de diferentes rubros, y allí claramente, si bien se expresó una voluntad y una intención de concretar un acuerdo comercial, se esperan por el resultado de estas negociaciones. ¿Cómo venís siguiendo la información que se está generando ahora desde Asunción? ¿Qué expectativas tenés con respecto a que se concrete un acuerdo de libre comercio? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. Vamos a empezar por el lado, por la primera parte de la pregunta, ¿no? Que es lo más importante, es si se cree, si se va a firmar o no. Si me preguntás eso, yo creo que sí. Capaz que mi visión es un poco positivista, pero yo creo que sí. Ese momento que estamos más cerca en los últimos 20 años, ¿no? Desde 1999, desde que empezamos prácticamente todo esto. Yo creo que estamos muy cerca. He leído por ahí en la prensa algunos comentarios, principalmente del lado europeo, decir no podemos atar el acuerdo a la negociación por el tema carne, ¿no? Sí, los franceses sobre todo. Y yo acompaño eso. Yo creo que no se puede hablar de un acuerdo que tiene miles de pautas adentro, miles de aristas, no cientos, miles de cosas para negociar, puntualmente decir si el acuerdo fracasa o no según la negociación de la carne. Obviamente que para nosotros es uno de los productos más importantes, lo tenemos claro, pero a mí me gustaría también traer un ejemplo. El Uruguay en un momento, no sé si se recordará, cuando empezamos con todo el tema de la crisis de la aftosa, ¿verdad? Terminamos utilizando a México como uno de los mercados que en ese momento nos terminó salvando, ¿no? En principio, ¿no? Y el Uruguay termina firmando un acuerdo con México, un tratado de libre comercio, el cual tenía un fuerte componente apuntando hacia la carne y hacia los lácteos, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese acuerdo? Hoy que tenemos básicamente un acuerdo subutilizado. Yo no soy amigo de los acuerdos a la medida de. Entonces, obviamente que hay que seguir luchando por aumentar esa cuota de carne, que es insignificante cuando vemos el mercado europeo, pero no sería bueno hacer caer el acuerdo por no llegar a mejorar la cuota de ingreso, por ejemplo, en el tema de la carne. Yo creo que no, yo creo que el acuerdo se va a hacer y que se va a poder mejorar la cuota de carne, quizás no en el primer momento, pero quizás en plazos posteriores, ¿no? Claro. Todos los negociadores, tanto por lo menos los voceros de cada una de las delegaciones de los países del Mercosur, la representante de Europa, la señora Galina, todos manifestaron la voluntad de alcanzar un acuerdo. Después de 19, casi 20 años, concretarlo sería, quizás, Gonzalo, y es una pregunta, sería una señal muy importante incluso hacia otros posibles tratados de libre comercio que se han planteado a nivel del Mercosur o de Uruguay mismo. Y yo creo que es una manera un poco, entre comillas, de sacarse el miedo, ¿no? El Mercosur no ha firmado ningún acuerdo de importancia. ¿Qué tenemos del Mercosur hacia adelante? Bueno, algunos acuerdos regionales con algunos de los países, el caso de Egipto, el caso de Israel, el caso de Palestina, pero no son mercados relevantes desde el punto de vista económico para el Mercosur. Este es un acuerdo, estamos hablando de las dos uniones aduaneras más importantes del mundo. O sea, este es un acuerdo que tiene un posicionamiento internacional, en el caso de firmarse, muy fuerte. O sea, logramos mostrar que podemos. Gonzalo, ¿cómo, estando en Paraguay, una de las noticias que, conversando incluso con integrantes del cuerpo diplomático de Paraguay, nos enteramos de que Paraguay firmó un acuerdo comercial con Taiwán, directamente Paraguay con Taiwán, o sea, por fuera del Mercosur, donde incluye, por ejemplo, en el tema carne, 10.000 toneladas con beneficio arancelario. Sí. Siendo que se ha planteado la posibilidad de que unilateralmente países, caso Uruguay en su momento fue con Estados Unidos, más acá en el tiempo con China, unilateralmente, más allá de estar en el Mercosur, negocien acuerdos de libre comercio. Y se ha dicho que no se puede. ¿Cómo Paraguay sí concretó esto con Taiwán? Mirá, tendría que ver el tema de Taiwán, pero seguramente si Taiwán, lo primero uno tiene que ir a mirar es si Taiwán es miembro de la Organización Mundial de Comercio, que es donde esas reglas se están jugando. Segundo, hay que ver si esa negociación, ese aspecto positivo que tuvo Paraguay, lo tiene para otros países o no. O sea, si hay otros países que pueden reclamar esas ventajas. Si Taiwán es un país de la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Comercio, su primer artículo, en el artículo 1 que habla de la cláusula de nación más favorecida, apunta básicamente a que los beneficios que le dé a uno se los tengo que dar a otro de los países miembros. No lo tengo acá en mente, pero seguramente Taiwán no esté en esas condiciones y por eso se da ese tipo de tratados. Ahora, cuando vamos a hacerlo entre dos países miembros de la Organización Mundial de Comercio, eso yo como otro país lo puedo reclamar. El caso de la cuota 481
es una fiel muestra de eso. En un momento Era para Estados Unidos y entraron era para a otros Estados países. Unidos, pero obviamente como era una mejora en el ingreso a Estados Unidos, el resto de los países, principalmente los que producían carne, fuimos y alegamos que también queríamos. Claro. Y bueno, y la cuota 481 termina siendo una negociación de un beneficio a través del artículo 1 de la OMC, o sea que eso funciona. Gonzalo, ¿es posible que Estados Unidos, que no para de dar sorpresas a partir de Trump, deje la Organización Mundial de Comercio? Y, a ver, los últimos mensajes de Estados Unidos no son claros con respecto a eso, ¿no? Ya sabemos que Donald Trump no ha sido muy amigo, digamos, de este orden global del punto de vista del comercio, ¿no? Porque su posición es que ha afectado en cierta parte de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el final del proceso en algún momento terminó afectando a Estados Unidos, que fue la pérdida de empleo. El inicio, obviamente que este proceso de globalización terminó ayudando porque los precios de los productos bajaron fuertemente. Y Estados Unidos también fue un beneficiado. Sus inversiones fueron al exterior y produjeron con niveles de precios más baratos. Pero ahora la situación es diferente y bueno, Donald Trump está con ese frente del NAFTA, el cual está en una situación bastante compleja. Estados Unidos no quiere ceder. México tiene toda su estructura productiva armada para venderle a Canadá y a Estados Unidos. Uno agarra cualquier producto industrial que México vende y por encima del 70-80% se lo vende a sus dos socios, con lo cual para México sería impensado no tener ese acuerdo o perder beneficios de ese acuerdo, y en esa negociación hoy en día está fuertemente. Yo creo que sinceramente que el producto final va a ser que México va a perder algunos de sus beneficios dentro del acuerdo. Por ejemplo, el caso automotriz, la industria automotriz dentro de ese acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos tiene una norma de origen de poco más del 62% de componentes locales. El gobierno norteamericano ahora, estos días, se está negociando la séptima ronda de negociaciones. Estados Unidos está pidiendo 85, pasarlo del 62.5 al 85 los componentes, o sea, básicamente todos, y a su vez que de ese 85, 50% sean componentes norteamericanos. Entonces, eso va a complejizar, es más, está frenando algunas de las inversiones fuertes que se iban a hacer en México, esperando a ver cómo esto termina. Y esto se está dando ahora, en estos mismos momentos, ¿no? Gonzalo, muchas gracias. Y obviamente es tan dinámico esto que hay que seguirlo prácticamente, que cada 2-3 semanas aparecen novedades y todas tienen que ver con el comercio también de los productos agropecuarios, de los agronegocios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, amigos, y en instantes seguimos con otros temas.